Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar con 6 jóvenes exitosos. El sociólogo alemán Hartmut Rosa alguna vez se preguntaba, o más bien afirmaba, si los jóvenes de hoy en día les servían las enseñanzas de sus padres y de las generaciones anteriores. Dado la dinámica de cambio que se vive hoy en día, a partir de las tecnologías de la información y de toda una serie de transformaciones, de las dinámicas económicas, de lo contingente de la vida, los jóvenes tenían que aprender y aprender en la marcha y redefinirse y reinventarse en la marcha como producto de este mundo tan cambiante y en constante movimiento. Así es que decidimos platicar con estos jóvenes para conocer su historia, conocer su visión del mundo en el que viven y conocer un poco de ellos mismos. Nos acompañan ahora en este primer segmento Selma Rojas Mondragón, que es alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es luchadora deportiva y muy destacada deportista mexicana. César Alejandro Pineda, que es egresado de la Facultad de Ingeniería y es el CEO de 3D Smart Labs Medical. Y Ana Karen Ortega Toriz, alumna del Instituto Politécnico Nacional y creadora de una prótesis, pero el objetivo es que sean de cualquier parte prótesis, ¿no? Ligeras y de bajo costo. Bueno, empecemos un poco por ustedes. ¿Cómo llegaron a esto? Por favor, Selma, brevemente. Bueno, yo llegué a la lucha olímpica, la conocí a través de la universidad y desde un principio tuve la oportunidad de representarla a nivel nacional. Actualmente soy subcampeona nacional en la categoría de 55 kilogramos y la he integrado a mi vida como una disciplina que me ha ayudado a formarme de manera integral como estudiante universitaria. César, cuéntanos cómo llegaste a lo que estás haciendo. Yo estudié ingeniería mecatrónica y pues en la búsqueda de mis pasiones decidí continuar con mis estudios en mecatrónica, hice una maestría y ahí fue cuando trabajé con una prótesis de mano, perdón, y pues empecé a ver lo de la impresión 3D y todo el mundo de la tecnología. Entonces fue cuando decidí que mi vida tenía que ser por ahí. Selma. Karen, yo soy técnica... Sí, perdón, Karen, sí, disculpa. No Ana hay problema. Karen. Yo soy técnico en procesos industriales y este proyecto se desarrolló en base a una materia necesaria para titularte y de ahí nos dimos cuenta que eran sueños de mucha gente. Entonces esos sueños los convertimos en propios y comenzamos a realizar el proyecto. Ahora cuéntenme un poco de su historia personal. A ver, ahora con Ana Karen empezamos. Sus apoyos familiares, el contexto en el que ustedes surgieron sus inquietudes para, por ejemplo, Ana Karen, al entrar al Politécnico Nacional, a estudiar. Al 100%. Siempre hubo apoyo familiar, apoyo escolar y sobre todo apoyo social para en cuanto a la realización de este proyecto. ¿Vives con tus padres o vivías con tus padres? Vivía con mis padres, actualmente lo sigo haciendo y más que nada agradezco tanto a ellos y a mis hermanas el apoyo que siempre hubo. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3. ¿3 mujeres también? No, un hombre, 2 mujeres y ellos son el motor de esto. Muy bien, ¿la mayor? La mayor, Miriam, 40 años, licenciada, y el mayor, Miguel Ángel, es bartender y la chica es de la UNAM. ¿Estudia qué? Estudia la preparatoria en la Prepa 5. Ah, ok. Bueno, pues qué bueno, tuviste mente. ¿En el caso tuyo? Yo igual vivo con mis papás, vivo con mi hermana también, tengo una hermana de 26 años, un año más chica que yo, y pues sí, con padre, madre, no sé. ¿Son profesionistas tus papás? Sí, los dos, mi papá es ingeniero, mi mamá es bióloga, pero da clases de inglés. ¿Pero la ingeniería mecatrónica viene por el lado del papá o alguna cosa así? Sí, más bien de mi abuelo materno. Con él empecé a trabajar como cuestiones desde plomería, soldar y demás, y de ahí me empezó a gustar mucho fabricar cosas. Y pues ahora ya con lo nuevo que hay, que es impresión 3D. ¿Y Selma? Bueno, en el caso mío, cuando yo me integré a la lucha, precisamente mi papá acababa de fallecer.
por lo tanto, pues el deporte me ayudó bastante para poder salir adelante. Era una chica muy introvertida en ese momento porque me costaba integrarme. Por lo tanto, mi mamá pues es prácticamente mi apoyo y es fundamental en cada competencia a nivel escolar. Pues es la única persona que me da soporte. Tengo una hermana mayor y pues no la veo tanto porque pues por circunstancias de la vida ella ya hizo su vida y pues prácticamente mi mamá es mi soporte y mi deporte y sobre todo la escuela. ¿Y tu papá qué hacía? ¿Él era deportista también? Mi papá mantenía una vida muy activa y eso me hizo ser de esa manera. Por lo tanto, cuando se fue, pues quise seguir su ejemplo. Más que nada, yo creo que salir de una depresión, pero después tomarlo como un ejemplo en mi vida. ¿Y tu mamá también es deportista? No, mi mamá no es una persona deportista, es todo lo contrario, una persona sedentaria, pero ella sabe que me apasiona el deporte y me apoya en eso. Qué bien, muy bien. Y bueno, además hay que decir que estás estudiando, ya estás terminando la carrera de Administración Pública. Sí, ¿no? estoy por terminar. ¿Y cuál fue por qué tu interés en la Administración Pública? Precisamente comentaba hace rato con mis compañeros del panel que cuando yo inicié en la lucha tuve la oportunidad de viajar a muchos estados de la República y la heterogeneidad de los estados, ya decíamos, la juventud no se vive igual en todas las partes del país, de ir de Oaxaca, una zona donde tus tenis quedaban totalmente sucios y no se les quitaba un color extraño que habían adquirido a través del suelo, a ir a otros estados como Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco. Estuve concentrada en alguna ocasión en el CODE, que es un Centro Nacional de Alto Rendimiento, y ves grandes diferencias. Entonces encontré en la administración pública una manera de gestionar acciones para que la heterogeneidad sea menos. Bueno, a ver, cuéntenos el esfuerzo que les representó a hacer lo que han hecho. César, por favor, cuéntanos. Híjole, ¿Fue pues, mucho? ¿Fue fácil? ¿Tuviste buenos apoyos? ¿No se te dificultó? ¿El país sí te lo facilita? ¿O es un país que realmente no es fácil? Cuéntanos. Mi tema es que en tecnología se requiere una inversión muy grande, ¿no? Y desafortunadamente mientras se desarrolla un producto o algo así, pues es muy difícil como conseguir financiamiento. Entonces, afortunadamente mi proyecto llegó a oídos de gente de InnovaUNAM, de la Coordinación de Innovación y Desarrollo. Les llamó la atención lo que hacía, me propusieron que presentara mi proyecto en rectoría, les gustó y pues ahora comencé, ¿no?, a sacar todo esto. Me ayudaron a buscar fondos, ahorita estamos por empezar una campaña de crowdfunding y bueno, me han enseñado cómo buscar recursos sin necesidad de buscar un trabajo, ¿no? A ver, se nos está acabando el tiempo, pero cuéntanos, Ana, Karen, ¿qué te puedo decir, Ana o Karen? De cualquier modo. Sí, bueno, Ana Karen, cuéntanos si se te hizo difícil hacer este proyecto, llegar a esto, o de alguna manera pudiste tener los medios para hacerlo. Medios tanto de la institución como de... ¿no? Es difícil, también. pero el querer es poder. Tuvimos contratiempos muchos, gracias a muchas personas los pudimos pasar y nuevamente el apoyo grupal, el apoyo personal es sumamente importante para conseguir lo que quieres. Y por ejemplo, ¿este proyecto lo están ya comercializando? No, está en la base de prototipos de Poliemprende, en la incubación, porque se necesita hacer diferentes tipos de pruebas, aunadas a las que se hicieron en el CECID, para poder comercializarlo. ¿Y esto cuánto tiempo se llevará? ¿Tienes una idea? ¿No? Aproximadamente 1 o 2 años. Y esto supongo que debe ir en beneficio tuyo. También, pero en parte en beneficio de la gente que realmente lo necesita. Ok, es una motivación solidaria, claro, social. Y social. No es una motivación para desarrollar, pues de alguna manera, una actividad propia, una empresa propia. No, más que nada es social, por el tipo de personas que manejamos. Es muy fuerte manejarla psicológicamente, con alguna amputación de alguna extremidad. Muy bien, qué bueno. Selma, ¿cómo fue para ti el desarrollarte? Tienes habilidades seguramente,
talentos propios, ¿no? Pero fue difícil, ha sido difícil. Yo creo El que entrenarte, el lograr lo que has tenido, esfuerzos para ser, ¿qué? Subcampeona sí. nacional. Ha sido difícil. Tu carrera, bueno, perdiste a tu padre. Cuéntanos cómo el mundo te ha tratado para llegar aquí el día de hoy. Yo creo que el entrenamiento siempre da sus resultados, pero detrás de todo atleta y detrás de toda persona, ya lo comentaba mi compañera, siempre hay esfuerzos. En el caso mío, a diferencia de muchas otras atletas que no tienen la oportunidad de acceder a una educación universitaria, es difícil ser de alto rendimiento deportivo, pero también ser de alto rendimiento académico, de llevar tus habilidades físicas a un extremo, pero tratar de hacerlo de la misma manera en tu ámbito académico. En ese sentido, un atleta universitario tiene que pasar evidentemente por desvelos, por cargar a veces más ropa que cuadernos, por tener que hacer exámenes, pero también saber que te tienes que ir de viaje porque tienes que competir, por estar estresado porque tienes que bajar de peso para determinada competencia, pero también sabes que tienes que entregar un proyecto que además no es solo porque tienes que colaborar con una cantidad de compañeros, que tampoco tienes que dejar de lado tu vida personal y tu vida familiar y de alguna u otra manera tienes que mantener un balance de estos tres ámbitos, pues para sentirte bien, porque finalmente después del resultado, después del podium, pues es un momento y tienes que seguir trabajando para mantenerte y mejorar. Muy bien, bueno, vamos a hacer un corte, vamos a platicar con otros tres jóvenes y aquí hay tres experiencias de jóvenes que han tenido éxito, que hoy están destacando y que esperemos realmente que encuentren los medios y que también ahora sí que el entorno, el país, los ayude y les facilite sus proyectos personales. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Ahora vamos a platicar con tres jóvenes que de alguna manera se han insertado en la vida política. Son también tres jóvenes exitosos, motivados y que han hecho proyectos interesantes desde sus diferentes trincheras. Está con nosotros Aline Zunegui, lo dije bien, sí. Coordinadora de Incidencia Política en Olin AC. Roberto Castillo, que ha estado con nosotros y que es miembro de Wikipolítica, el de la Ciudad de México, y José Antonio Patiño, presidente del comité directivo de la delegacional del PAN en Tlalpan. Pues ahora platicamos, muchas gracias por estar aquí, sobre sus experiencias. Cuéntenme cómo llegaron, ¿no? Cuéntame, Roberto, ¿cómo llegaste a Wikipolítica? ¿Cuál es tu motivación? ¿De dónde viene? ¿Eres hijo de algún diputado? No, para nada, no. Pues primero, gracias por recibir otra vez en este espacio, es un gusto estar aquí de nuevo. ¿Cómo llegué? Pues realmente, a ver, cuando se forma Wikipolítica en 2012, originalmente Wikipartido, pues veníamos de una elección muy polémica y una elección en la cual la mayoría de los jóvenes y de las personas que no militaban en un partido político no se sentían identificadas con las agendas que estaban proponiendo los candidatos. Entonces nos sentíamos una generación desamparada pues de alguna manera de una oferta política que pudiera representar lo que nosotros buscábamos, una generación que ya lo hemos hablado antes, situación laboral precaria, con falta de pensión, con seguro sistema de salud deficiente, pues no había una opción política que nos representara. Entonces queríamos, no podemos quedarnos así. Y buscábamos a través de las marchas cambiar las cosas, pero nos dimos cuenta que pues, las marchas no necesariamente son del interés de la clase política y transforman situaciones. Entonces construimos una
organización que queríamos que le disputara el poder a los partidos políticos, que representara la política que nosotros nos gustaría que se hiciera, y pues así decidimos crear en ese entonces Wikipartido, que básicamente era crear una organización que no cayera en los vicios de los partidos políticos, que a través de la tecnología y la horizontalidad pudiera tomar acuerdos de manera eficiente, pero que fueran mucho más democráticos y plurales y que nos dieran a toda nuestra generación que estamos desamparados de una oferta política con la que nosotros nos estamos representados, pues que nos dieran una opción por cuál. Y pues así creamos Wikipartido y luego se transformó en Wikipolítica. Y en lugar de ser un partido político, decidimos construir una organización que a la vez que forma ciudadanía, que le entra a los temas de participación ciudadana, del uso y la ocupación de los espacios públicos, pues también a usar la herramienta de candidaturas independientes, como el caso de Jalisco con Pedro Kumamoto. Muy bien. Aline, ¿y cómo llegaste a Olin? Olin, pues es mi primer empleo y ya llevo 2 años en Olin Jóvenes en Movimiento AC. Yo egresé de la carrera, hice mi servicio social en ¿De qué carrera? De Política y Gestión Social en UAM Xochimilco. Después de eso hice mi servicio social en la Secretaría de Gobernación y saliendo dije, tengo que hacer algo porque pues mucho el miedo de los jóvenes es que pues encontrar trabajo es un poco complicado por la experiencia. Dije, necesito tener experiencia y empecé a buscar voluntariados y llegué a Olin para ser voluntaria. Estuve ahí casi medio año como voluntaria y me ofrecieron un proyecto. Después la coordinación de incidencia política, un proyecto que llevo que se llama Plan Joven por la Democracia, inició en el 2014 y pues yo prácticamente inicié con ese proyecto y así fue como ahora ya llevo 2 años en la organización y el proyecto ha crecido bastante. Lo que queremos en Plan Joven por la Democracia es incentivar la participación política de los jóvenes. Queremos más jóvenes que estén participando dentro de la política y más jóvenes votando. Muy bien, Roberto, pues él ya lo conozco hace tiempo. Perdón, sí, perdón. Sí. No te preocupes, doctor. Sí, perdón, un lapsus. Ya lo conocemos hace tiempo, fue consejero técnico de la facultad y desde entonces ya tenía una militancia política en el PAN, ¿no? Así es. ¿Desde antes de entrar a la universidad era la militancia? Así es. De hecho, yo ingresé al PAN en 2005, ya tengo casi 12 años de militar en el partido. Incluso, en efecto, yo antes de iniciar mi vida universitaria, yo entré a la facultad en 2007, primero fue, digamos, las cuestiones políticas y ya luego fue ponernos en orden con los temas académicos y la vida en general. Y yo ingreso al PAN, pues tocando puertas, ¿no? Yo no soy hijo de ningún diputado, de hecho mi papá fue taxista, mi mamá era ama de casa y contadora en algún momento. Entonces, la verdad es que yo me intereso por los temas públicos desde muy chico. Para mí es muy emblemático el asesinato de Colosio en el 94. Yo, de hecho, estaba viendo la televisión y ver, pues escuchar ahí la quebradita y escuchar el asesinato de Colosio. Ese momento histórico para mí fue muy emblemático y a partir de entonces yo decidí que era para mí fundamental participar en política y sobre todo participar para hacer cambios, para hacer algo, pues algo por mi país, ¿no? Y desde entonces, ya buscando las opciones políticas y demás, yo encontré en el PAN una buena opción para hacer política, sobre todo por el grupo joven que tenía, ¿no? En ese momento y que todavía sigue existiendo, que es Acción Juvenil. Entonces entras al juvenil, empiezas a hacer mucha labor social, mucho contacto con otras organizaciones, sobre todo temas de capacitación y demás, y pues desde ahí te arrancas y desde ahí me quedé y me enamoré del PAN y ahora pues con la responsabilidad de ser el dirigente en mi delegación. Bueno, ahora entramos a una cuestión que creo que es fundamental de los jóvenes. Bueno, no fundamental porque tenemos a José Antonio que es militante de un partido, pero en general los jóvenes parecen ser reacios a los partidos, aunque tienen, y ustedes son 2 ejemplos de gente preocupada por la política, pero que no militan, entiendo, ninguno de los 2 milita, ¿no? ¿Qué pasa en esto con los jóvenes, digamos? ¿Por qué un joven puede tener vocación de entrar a un partido? ¿Por qué los jóvenes no tienen, no creen en los partidos? O sea, ¿cuál es la interpretación que ustedes tienen de los jóvenes de hoy y de su posibilidad de entrarle o cómo entrarle a la política? Aline. Híjole. Bueno, pues justo con Plan Jóvenes hemos tenido varios talleres desde San Martín en Puebla hasta el Tecnológico de Monterrey de Santa Fe y todos concuerdan en lo mismo, ¿no? Hay
pocas oportunidades, o no es que no haya oportunidades, pero no saben en dónde encontrarlas o cómo llegar a ellas. Y otra de las complicaciones es la pocas prácticas de transparencia y rendición de cuentas que hay, y un poquito están renuentes o estamos renuentes a participar dentro de los partidos políticos que tienen estas pocas prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Pues principalmente tenemos dos lecturas. La primera, bueno, como tú sabes, todos sabemos aquí, los partidos políticos son estas herramientas que en teoría representan ideologías, representan visiones de política pública que cierto grupo de la sociedad abandera, ¿no? Y en su momento, y por ahí va la primera parte, en su momento el Partido Acción Nacional, el PRD y otros partidos nacieron porque respondían ante una demanda que la ciudadanía tenía, ¿no? El PAN en el 39, el PRD después del 88, pero algo que ha quedado claro, y creo que incluso a la militancia de los mismos partidos le ha sucedido, es que conforme ha ido pasando el tiempo, pues pareciera que los partidos se hicieron muy buenos ganando elecciones, pero muy malos representando a la gente. Y es verdad, y creo que casi cualquier persona que es militante de a pie de un partido político lo secunda, es que quienes toman las decisiones en los partidos políticos tienden a ser élites que están alejadas de lo que su misma militancia quiere, y deciden cosas que, que los representan a ellos, a sus intereses, pero no a nadie más. Yo creo que eso es una parte de lo que explica el desencanto con los partidos políticos. Y lo otro es lo que ya se mencionó, el hecho de que estén tan relacionados con ser estas estructuras verticales, anquilosadas, que premian la obediencia, que muchas veces son muy formales, y en las cuales las personas creativas muchas veces se quedan siendo solo militantes sin nunca poder avanzar mucho más allá porque no son escuchadas o tomadas en cuenta por la gente que está tomando las decisiones. Entonces, por un lado es un tema de traer los partidos políticos al siglo XXI para que ahora sí representen los intereses de estas generaciones, y por el otro, pues hacerlos que sean más que rindan cuentas al final. ¿Y ese es el objetivo de ustedes? ¿Así lo ven? Pues uno de los objetivos que nosotros tenemos es la democratización de la vida pública del país. Eso pasa forzosamente por democratizar el sistema de partidos, ¿no? De que deje de ser esa estructura oligarca, esta partidocracia famosamente llamada, y pues entendiendo que los partidos son necesarios para una democracia, pues empezar a ver cómo trabajamos para que cambien y respondan a sus militantes, a su base y a la gente. ¿Y la experiencia, José Antonio? Justamente es la parte más interesante lo que acaba de comentar Roberto, porque a mi parecer al final los partidos políticos en efecto tratamos de generar y de representar a una parte de la sociedad. Por supuesto que no algunos pensarían, no, hay partidos políticos que tratan de generar la mayor cantidad de adeptos, ¿no? Pero al final eso pierdes un poco ese sentido ideológico que sí debes de mantener. Por el otro lado, sí yo veo una complicación en la parte de la verticalidad, y coincido con Roberto. A veces el tema de las estructuras partidistas evidentemente sí genera una contraposición porque finalmente es producto de largo tiempo. Digo, en mi caso, 12 años de militancia me ha llevado pues desde ser el chalán en el juvenil, en las campañas, hasta pasar a ser candidato a jefe delegacional y pues ahora presidente de partido. Pero esta evolución del tiempo en efecto es producto de trabajo, de constancia, de disciplina, si tú quieres, pero que al final sí corresponde a un tema de querer responder a una razón de ser. Y en este caso mi razón de ser siempre ha sido el brindar un servicio, ¿no?, hacia la gente, o en este caso el responder a una problemática en particular. Mientras se mantiene esa razón de ser, pues evidentemente el trabajo funciona, ¿no? Coincido que las prácticas negativas son producto de, pues a veces esa eternización que muchas veces se tiene. Pero al final la problemática principal que yo veo es que mientras alguien no participa, pues evidentemente esos problemas se mantienen. Y los jóvenes en general vemos que la política en general, por una cuestión errada que tenemos de pensar que la política es todo lo que vemos en el gobierno, pues hay problemas y esos problemas no se solucionan, ¿no? Pero yo sí creo que es porque no hay una participación de todos en esa parte, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, o ya prácticamente se nos acabó. Pero solamente una provocación, ¿no? Hay en la historia del pensamiento político y en la historia de la política, de la democracia, al menos desde principios del siglo XX, tesis muy parecidas de las élites, tanto de la izquierda como de la derecha, incluso teóricos muy importantes de la izquierda que terminaron, por cierto, en el fascismo, empezaron precisamente su inconformidad con precisamente la función de las élites de los partidos, ¿no? Toda esta teoría del partido de parte de la izquierda.
y cómo terminaba en élites. Sin embargo, hasta ahora no hemos podido suplir a los partidos en términos de la democracia, ¿no? Al final de cuentas, aunque no quiero ser el malo de la película, No, sí. pero ¿qué otra alternativa tenemos para los partidos? Se nos acabó el tiempo, es una lástima. Les dejo la provocación. Sí, yo también. Les dejo clavada la estaca. Muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí 6 experiencias de jóvenes que realmente tienen una visión, una experiencia, una comprensión del mundo en el que están viviendo, pero también tienen toda una motivación y un proyecto, son vitales y tienen realmente mucho interés en incidir en su mundo. Felicidades y muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias.